Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, mis queridos amigas y amigas. Bueno, les saludo a su querido BreakMax33 y el día de hoy, bueno, estamos empezando casi como los ingleses, exactamente a la hora, obviamente para respetar a las personas que están con nosotros, y de eso se trata. Aprovechar al máximo lo que va a ser esta extraordinaria conferencia del día de hoy, que está enfocada en lo que es mostrarnos las leyes del universo y cómo estas leyes nos pueden servir para nuestra vida y definitivamente hacernos entender lo que es el juego de vivir y de llevar una vida más plena y mucho más tranquila. Y bueno, viene de la mano de una gran profesional, un coach en programación neurolingüística que es amante de la metafísica y que definitivamente se ha inmerso dentro de este mundo y que lo ha llevado el día de hoy a compartir esta valiosa información con todos nosotros. Con ustedes, nuestro querido Augusto Alvarado. Augusto, la cámara es toda tuya. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Cómo están? En verdad es un honor y una alegría para mí estar aquí a través de la Academia de los 100 días. En esta oportunidad, hoy día viernes 11 de febrero del 2022. Bueno, en un momento vamos a iniciar con la presentación. Bueno, mi nombre es Augusto Alvarado, yo estoy acá en Lima, Perú. Veo que varias personas se están conectando, algunas personas que conozco por ahí. Si nos pueden compartir desde dónde se conectan, sería genial para saber. ¿Sí? Un momento, voy a compartirles la presentación. ¿Es esto? Listo. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, buenas noches a todas las personas que nos están acompañando desde distintas partes de Perú y otros países de Latinoamérica, bueno, incluso desde Estados Unidos, desde Chicago. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Bueno, para los que recién se conectan, mi nombre es Augusto Alvarado. Bueno, yo estudié administración de empresas, trabajé en mundo corporativo, pero al mismo tiempo me interesó mucho y siempre me gustó mucho todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual y personal. De hecho, el primer tema o el primer conocimiento que me acercó a todo este universo fue la metafísica, y eso es uno de los tantos temas que se conoce y se aprende en metafísica. Es el tema que les voy a hablar el día de hoy. Bueno, esto no fuera posible sin la invitación que me ha hecho la Academia de los 100 días, de unos grandes amigos. Los conocí justamente cuando hice una certificación en PNL para convertirme en coach con PNL. Entonces estoy muy agradecido y estoy muy feliz el día de hoy de poder estar aquí compartiéndoles esta información que he preparado para ustedes. Y de hecho también alegre y emocionado porque es mi primera conferencia que estoy haciendo por la Academia de los 100 días. Vamos a iniciar sin más preámbulo. Lo que les voy a presentar el día de hoy se trata de las leyes del universo. Es una introducción a las leyes del universo para que puedan conocer y saber cuáles son estas leyes. Que dicho sea de paso son 7. Estas leyes, esta información está basada en el libro de Kybalión, que habla sobre estos 7 principios. De hecho, que este libro el autor de este libro fue Hermes Trismegisto, uno de los primeros maestros que se conoce que existió en esta humanidad. Les hago una pregunta. ¿Qué creen
¿Qué es importante saber para poder participar en un juego y tener éxito? Yo creo que antes de participar en un juego, es importante saber las reglas. Y justamente, muy bien, así es, Mayer, las reglas de juego son importantes. ¿Y por qué menciono aquí de las reglas del juego? Porque justamente las 7 leyes universales son como que las reglas del juego son las que marcan la pauta de cómo todo se rige en este universo. Y nosotros, a formar parte de este universo, estamos también bajo la influencia de estas leyes. Como les comenté, son 7 leyes que las vamos a ir mencionando poco a poco, comenzando por la ley del mentalismo, la de correspondencia, la de vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Estas leyes, como les comenté, operan, crean, regulan y transforman el universo. Y nosotros estamos bajo la influencia de estas reglas. Todo lo que existe en este universo está regido bajo estas reglas. Entonces, mencionado esto, ¿para qué me sirve conocer estas leyes? ¿Para qué creen que te sirven conocer estas leyes? Obviamente, te van a permitir entender mejor cómo funciona el universo. Te van a permitir usarlas para tu mayor bien y, por ende, aprovechar sus beneficios. Porque una vez que tú las conozcas, vas a poder entender mejor cómo funciona y por qué las cosas o ciertas cosas se dan de determinada manera. La primera ley es la ley del mentalismo. ¿Qué nos dice esta ley? Que todo es mente, que el universo es una creación mental. Antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera este universo, el creador concibió primero en su mente cómo iba a ser. Entonces, el primer paso que se da antes de que exista algo es tener una concepción en tu mente. Y esto nos invita a ¿qué? A tomar conciencia de que nosotros tenemos el poder de crear, de construir una realidad. Si ustedes ven este objeto acá, que es un lapicero, antes de que este objeto fuera creado, la persona que tuvo la idea, la pensó, lo visualizó, vio cómo iba a ser el color, el material, cómo iba a funcionar, qué iba a decir, todos los detalles antes que existieran en este mundo físico. Esto nos lleva a tener mayor claridad que nosotros somos capaces de construir la realidad. Porque todo lo que pensamos se puede manifestar en este plano de la existencia. Porque los pensamientos son energía. Y como les comenté, la visualización es uno de los pasos para poder crear la realidad, porque te permite tener claridad sobre lo que tú quieres, te permite enfocar en lo que quieres conseguir. Aquí está el lapicerito, como les había hecho el ejemplo. Entonces, la pregunta que tengo por ustedes el día de hoy es, ¿en qué estás enfocando tus pensamientos? ¿Esos pensamientos que tienes te están acercando a lo que tú quieres conseguir, a lo que tú quieres lograr? ¿O te están alejando de lo que tú quieres conseguir y quieres lograr? Porque en lo que tú mantienes tu enfoque, en lo que tú piensas, eso es lo que vas a manifestar. Es uno de los primeros pasos que te van a permitir manifestar. Y recuerda que la mente tiene un poder muy, muy, muy grande y es momento que seamos conscientes de que nosotros tenemos ese poder y tenemos que saber utilizarlo responsablemente y por ende tenemos que tener mayor conciencia de qué cosas están pasando por nuestra mente. Y ese punto es muy clave para poder dominar esta ley del mentalismo. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la segunda ley, que es la ley de correspondencia. ¿Qué nos dice esta ley de correspondencia?
Bueno, hay unas premisas que dicen esta ley, que es, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Eso quiere decir que lo que está adentro va a reflejar en esta realidad. Como por ejemplo en la imagen vemos este árbol. Las raíces del árbol están como en la parte invisible y lo que nosotros vemos es la parte exterior, que es la parte de los tallos y los frutos. Sin esa raíz y sin esos cimientos y sin esa capacidad de la raíz de poder alimentarse, no sería posible que existan los frutos. Entonces, del mismo modo, nosotros también funcionamos y todo lo que pasa en la realidad exterior es un reflejo de lo que está en el interior. Entonces, ¿qué nos enseña y a qué nos invita la ley de correspondencia? Nos invita a... Un segundo. ¿Pasó? Quiero ver con la diapositiva. Creo que se veía. Aquí está. Ya. La ley de correspondencia nos invita a dar una mirada hacia nuestro interior, a poder ver y hacer una introspección. Porque si todo lo que está pasando en nuestra realidad exterior es reflejo del interior, tenemos que hacer una mirada hacia adentro para ver qué está pasando ahí, qué pensamientos tenemos, de qué manera estamos sintiendo, cómo estamos vibrando. Y como les hice el ejemplo del árbol, todo lo que esté dentro va a reflejarse en tu mundo externo. Es importante tener digamos, la conciencia de poder hacer ese viaje hacia el interior, de hacer esa mirada para poder hacer un autoanálisis y ver en qué nos estamos encontrando. Porque a veces nosotros simplemente estamos preguntándonos o incluso quejándonos de por qué está pasando esto, por qué están sucediendo estas cosas, pero nunca hacemos esa mirada hacia el interior y siempre tratamos de ver hacia afuera, o sea, responsables externos, cuando en verdad tenemos que hacer una mirada hacia el interior, que ese es el punto clave que nos enseña esta ley. Bien, a continuación les menciono sobre la ley de vibración. ¿Qué nos dice esta ley de vibración? Que nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra a una determinada frecuencia. Todo lo que existe acá en esta vida tiene una determinada vibración, desde lo que signifique más sutil, o sea, lo que tiene que ver con el espíritu, hasta lo más tangible que tiene que ver con la materia. Todo cuanto existe en ese rango tiene una determinada vibración. Todo vibra a una determinada frecuencia. Ajá, aquí viene una palabra clave, que es la frecuencia. Entonces, la ley de vibración, ¿a qué nos invita? A que debemos aprender a calibrar esa frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia es clave, es muy clave para poder entender y sintonizar con lo que queremos atraer, con lo que queremos mal, porque nos convertimos como una especie de magneto que atraemos todo lo que se encuentra en esa frecuencia. Por ejemplo, aquí tengo la imagen de una radio. Si yo estoy ahorita sintonizando el 82.0, pero a mí me encanta escuchar la radio 107.7, para poder escuchar esa radio, lo que están emitiendo en esa emisora, tengo que mover el dial, mover la frecuencia y conectarme con esa frecuencia, si no, no habría forma de escuchar lo que están emitiendo en 107.7. Del mismo modo, funcionamos nosotros. Entonces aquí es clave mirar nuestros estados emocionales, porque los estados emocionales en el que te encuentres vibra de una determinada forma. Entonces,
Si tú estás alegre, vas a vibrar en una frecuencia. Si tú estás triste, vas a vibrar en una frecuencia. Si estás molesto, vas a vibrar en una determinada frecuencia. Y de la manera en la que vibres, vas a atraer todo lo que se encuentra en esa determinada frecuencia. Vas a sintonizar con ello. Por ejemplo, para aterrizar esta idea, les explico. Ya estamos cerca de esta famosa fecha, el 14 de febrero, que se celebra el Día de la Amistad y del Amor. No sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, he escuchado muchas personas que me comentan y están tristes, se sienten solos, están deprimidas, pero quieren tener una pareja, quieren estar en una relación. Pero todo el tiempo están con esos pensamientos de que no se merecen o que están sintiéndose tristes, que están deprimidos, pero quieren conseguir una pareja. Entonces, ahí te puedes dar cuenta al entender esta ley que no hay forma que puedas conectar con una pareja que se encuentra en otra frecuencia de vibración cuando tú estás en una frecuencia de tristeza, una frecuencia mucho más baja. Tú tienes que elevar esa vibración para que sintonices en otra frecuencia. Entonces, de esa forma, esta ley nos invita a que tenemos que ser lo que queremos atraer. Entonces, si yo estoy pensando en el amor, en una pareja, tengo que convertirme, tiene que haber una transformación para atraer esa persona que yo quiero en mi vida. Entonces tengo que vibrar en otra sintonía, tengo que cambiar mi forma de pensar, ¿no? Comenzar con el amor hacia mí mismo, porque de esa forma voy a sintonizar en esa frecuencia, va a ser más fácil conectar con el amor, ¿no? Con la pareja. Y del mismo modo, te puedo hacer un ejemplo con la lotería, ¿no? Que la gente está pasando por ciertos desafíos económicos, tienen ciertas carencias y todo, y está tan enfocado en esas carencias, tan enfocado en esos desafíos económicos, pero a la vez quiere dinero o quiere la lotería, que hay una discordancia entre su frecuencia vibratoria y lo que quiere. Entonces, es como que ahí sucede como un saboteo, porque ambas frecuencias no están alineadas, ¿no? Y es más, si a eso le sumas que simplemente está pensando en lo que quiere, no vibra en esa frecuencia y no mueve ni un dedo, imposible que pueda suceder algo en esta realidad. Entonces, yo creo que aquí vamos como que entrando un poco, entendiendo un poco lo que tiene que ver con esta famosa ley de la atracción, que es más como una combinación de varias leyes y varios ingredientes que al final te permiten poder crear una realidad. No solo basta con visualizar y con vibrar, hay un paso más. Y eso lo vamos a ver al final para redondear toda la idea. Y para que te puedas llevar y tener más claro cómo funciona todo esto. Bien, ya hablamos sobre la ley de la vibración, vamos a la ley de la polaridad. ¿Qué nos dice la ley de la polaridad? Que todo es dual, todo tiene dos polos en este universo. Son idénticos en naturaleza, pero distintos en grados, ¿no? Como por ejemplo las cargas eléctricas, aquí es similar, y lo que se refiere a la ley de la polaridad es a las cargas eléctricas, a la carga positiva y la carga negativa. No estamos hablando aquí de interpretaciones o de formas de ver acerca de si algo es bueno o es malo. No confundan esos dos conceptos. ¿A qué nos invita la ley de la polaridad? Primero, para ir a esa parte, yo te pregunto, ¿cómo te estás polarizando? O sea, ¿hacia qué polo te estás inclinando? Porque todo en cuanto existe tiene dos polos. Puedes estar alegre, puedes estar triste, puedes estar de repente con mucho sentimiento de amor o con mucho miedo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo te estás polarizando? Aquí clave para poder entender esto es retomar el concepto de la vibración. Es importante que uno
ajuste la vibración para que pueda moverse entre esos polos, ¿no? Porque al final todo se trata de un equilibrio. No es que algo esté como que mal o algo esté bien. Aquí no estamos mencionando eso. Por ejemplo, si yo te hablo del desarrollo de un proyecto, tenías que hacer un proyecto para participar en un concurso. Hiciste el proyecto, te esforzaste, te esmeraste, lo presentaste, pero por alguna razón no ganaste ese concurso. Entonces, ante esa situación que aparentemente no fue, o sea, fue desfavorable para ti, tienes igual los dos polos. Podías de repente polarizarte hacia lo positivo, viendo que aprendiste mucho, de ahora tienes mayor experiencia, ahora tienes mayor conocimiento y para una próxima oportunidad vas a tener mayor probabilidad. O puedes polarizarte por la parte negativa, enfocando simplemente que no ganaste y perdiste. Entonces, en toda situación en la vida, siempre vas a tener la oportunidad de irte hacia un polo. Y aquí es clave entender los aprendizajes que te dejan todas las situaciones. Y obviamente tienes que disfrutar el camino, porque todo lo que se va dando en tu vida es parte de un proceso, ¿no? Y tienes que sacar esos aprendizajes y eso es lo que finalmente te tienes que llevar y te va a permitir avanzar en tu proceso de crecimiento y evolución. Muy bien, vamos con la siguiente ley, que es la ley del ritmo. ¿Qué nos dice la ley del ritmo? La ley del ritmo nos dice que todo se mueve y todo fluye. Todo tiene periodos de avance y retroceso. Todo está en constante movimiento. Como vemos aquí esta imagen del mundo y todas esas flechitas que giran alrededor. ¿Qué nos indica la ley del ritmo? ¿Qué nos invita la ley del ritmo? Que debamos tener conciencia, si miramos allá afuera, tenemos muchos ejemplos de la ley del ritmo. El inhalar, el exhalar, el nacer, el crecer, el desencarnar, el volver a nacer, las estaciones del año, las olas, el movimiento de las olas, o incluso el movimiento de traslación de la Tierra, ¿no? Que da la vuelta alrededor del Sol. Todo cuanto existe acá tiene un ritmo. Y aquí viene la parte clave que es importante que tomemos conciencia, que el ritmo lo podemos aterrizar como el proceso. ¿Por qué proceso? Porque todo cuanto vayamos a hacer o todo lo que vaya a nacer o vaya a existir tiene un proceso. Es como que el ejemplo de la gestación, cuando un bebé es concebido y va a nacer, van a pasar hasta 9 meses para que ese bebé nazca. No hay forma que pretendamos que nazca en un mes, porque eso no va a suceder. Y muchas veces nosotros, las personas, no entendemos eso y queremos forzar los procesos. Queremos que las cosas se den para mañana o para ayer, cuando todo tiene su camino, todo tiene su tiempo. Entonces es importante tener en consideración eso y es importante también tomar conciencia que cada uno va a un ritmo. Todo el mundo está en distintos procesos de aprendizaje, todo el mundo está en distintos caminos y no va a servir de nada que te compares con el resto porque cada uno está en su propio aprendizaje. Otra cosa es que puedas tomar como ejemplo y te inspires de personas que hayan conseguido ciertas cosas y tomar esos buenos ejemplos para inspirar y puedas conseguir cosas. Pero distinto es que te compares para simplemente no aportar nada a tu vida o para que te generes sentimientos negativos, ¿no? Y todo se da a su debido momento. Todo, como les decía, todo tiene su proceso. Por eso este dicho que dice, los tiempos de Dios son perfectos, yo creo que es clave y aplica muy bien para ejemplificar la ley del ritmo. Espero que hayan entendido bien esta parte, porque sí me parece muy, muy importante entender el tema de los procesos y los ritmos que hay en esta vida. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Bueno, esta es la ley de la causa y el efecto.
Creo que esa es una de las primeras leyes que yo escuché sin antes saber nada de metafísica y ni siquiera sabía que se llamaba causa y efecto. ¿Qué nos dice esta ley? Que toda causa tiene su efecto, que todo efecto tiene su causa. O sea, todo tiene un punto de origen. Ya sea que lo conozcas o no lo conozcas, todo cuanto existe acá tiene un punto de origen. Como por ejemplo, si yo veo estas fichas de dominó, yo al empujar la primera va a suceder un efecto en cadena, va a haber una reacción y todas se van a comenzar a mover hasta la última. De esa misma forma pasa en nuestras vidas. Esto quiere decir que lo que siembras, tú cosechas. O sea, las acciones que tú hagas van a tener un determinado efecto en el tiempo, ya sea ahora, ya sea mañana, a través de otros canales, a través de otras personas, pero siempre va a haber un efecto. Y es importante tener en consideración eso. Yo tengo acá una pregunta para ustedes. ¿En qué lado tú te ubicas? A ver si me pueden comentar. ¿En el lado de la causa o en el lado del efecto? Quiero que me escriban en qué lado está. Que piensen y vean en qué lado, con qué lado se están identificando. Si tú estás en el lado de la causa, te identificas con tu poder creador. Te reconoces como creador. Y si estás en el lado del efecto, estás en el lado de la víctima, que todo y cuanto pasa simplemente son circunstancias externas a ti y tú no tienes ningún control. Como un barquito de papel que va en el mar y el agua lo lleva por aquí y por allá sin ningún control. Al estar en el lado de la causa, tú eres el creador. Perfecto. ¿Quién me dice Maritza con mi poder creador? Muy bien, Maritza. Y Luis, en ambos. Sí, hay muchas veces que nos encontramos en ambos lados, pero es importante tomar conciencia y volver al lado de la causa, porque es desde el único lado donde podemos accionar y donde podemos cambiar y crear. Desde el lado del efecto de la víctima, anulas toda opción. Entonces, a ver, Diego Cabajoma, siempre vamos a estar, Dios nos dice, siempre vamos a estar en algún momento de la vida en ambas situaciones. Correcto, siempre, pero es importante, por eso tomar conciencia de que debemos volver al lado de la causa para desde ahí poder generar cambios, desde ahí poder transformar, desde ahí poder crear otra realidad distinta, porque desde el lado de la víctima, o sea, no tienes opción, simplemente todo pasó y los responsables están fuera y tú no tienes nada que hacer y no tienes nada que resolver ahí. Mercedes nos dice, ambas situaciones, todo depende. Obviamente, siempre va a haber situaciones que nos van a colocar en alguno de los lados, pero lo que les tiene que quedar clarísimo es que solo del lado de la causa puedes cambiar, puedes transformar, puedes corregir. Desde el lado de la víctima, no hay chance. Porque desde el lado de la víctima, desconoces tu poder, desconoces tu lado creador, ¿entiendes? Entonces, esta ley lo que te invita es a reconocerte como creador, porque todo lo que tú vas a hacer va a tener un determinado efecto, ya sea hoy, ya sea mañana, en algún momento. Y esto es lo que en Oriente reconocen como el Dharma o el Karma, ¿no? Son simplemente los efectos de las acciones que has hecho en algún momento. Entonces, reconocerte como creador también implica que tomes responsabilidad, que seas responsabilidad de tu vida, que tomes responsabilidad, porque significa que todo lo que tú vas a hacer va a tener una consecuencia. Entonces, si tú quieres tener ciertos efectos, te tienes que preguntar, yo quiero tener este efecto, entonces, ¿qué causas requiero para conseguir ese efecto? O de otra forma, si yo quiero llegar a este objetivo, ¿qué acciones debo tomar para llegar a este objetivo? Entonces, esa es la parte clave aquí para entender en la ley de la causa y el efecto. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos por la ley
7, que es la ley de generación. Bueno, la ley de generación nos dice que todo tiene su principio masculino y femenino. Aquí no estamos hablando de sexualidad ni tampoco del género físico, simplemente de la energía masculina y la energía femenina. ¿Ok? Porque todo cuanto existe en ese universo tiene las cualidades de ambas energías. Es una mezcla de ambas energías, de masculino y femenino. Es como que el padre y madre creador se fusionó para dar origen a toda esta realidad. Para que quede un poco más claro, les voy a explicar un poco sobre las cualidades de ambas energías y qué podemos hacer con ambas. La energía masculina más se identifica con lo que tiene que ver con la siembra, con el sol, con lo racional, con la estabilidad, con el yang. Por su parte, la energía femenina tiene que ver con la receptividad, con la gestación, con la noche, con el germinar, con el yin. Y ambas están relacionadas o interrelacionadas. Y la mezcla de ambas hacen posible que se cree, que nazca un nuevo ser, algo, ¿no? Si hablamos de nosotros, los seres humanos, o sea, es la mezcla de una energía masculina y femenina que dan origen a un nuevo ser. Incluso, por ejemplo, para otro ejemplo que no tenga que ver con términos, digamos, sexuales o de género, si yo pienso en un proyecto, en la concepción y desarrollo de un proyecto, cuando el proyecto todavía ni siquiera ha nacido, el primer paso va a ser concebir en mi mente, ¿no? Pensar, razonar sobre lo que yo quiero hacer, sembrar eso que quiero hacer. Entonces, yo tengo que como que apropiar o explotar todas las cualidades de la energía masculina para poder dar origen a esto, ¿no? Entonces, la energía masculina nos ayuda con todo eso, con la siembra. Por el lado femenino va la parte de la recepción, ¿no? De la gestación. Es la energía que nos va a ayudar a ir dándole forma a esta idea, a este proyecto, hasta que finalmente van a nacer y vas a tener tu nuevo hijo, proyecto, y va a comenzar a caminar con vida propia. Entonces, por ejemplo, los líderes emplean mucho de la energía masculina porque tienen que direccionar, tienen que trazar la línea, tienen que dirigir y tratar con personas que están más receptivas, que están más acompañadas y que van a proteger y germinar esta idea que fue concebida por este líder. Entonces, es de eso que se trata la ley de generación. No tiene que ver nada con el tema de la sexualidad ni el género físico, pero que esa parte se quede clara. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, ya mencionamos las 7 leyes universales. La idea es que, o sea, mi idea con esta información es darle de una manera sencilla a conocer cuáles son estas leyes. Ahora vamos a hacer un repaso para poder integrar mejor todo. Comenzamos por la ley del mentalismo, que nos dijo que los pensamientos son energía. Entonces, debemos recordar y tomar conciencia que todo lo que nosotros pensamos es energía. Tienes que darte cuenta de en qué estás pensando, en qué estás enfocando tu energía, en qué estás invirtiendo tu tiempo o esa energía mental. Eso te está acercando a lo que quieres conseguir, te está alejando de lo que quieres conseguir. Entonces, tienes que reconocer que tu mente tiene un poder muy grande y ese es como el primer paso para poder crear, porque con la mente puedes enfocar y visualizar lo que quieres. A ver, Luis Castro nos dice, yo estoy mal con la energía femenina, soy bueno para idear, pero cuajar esa idea, allí me quedo. Perfecto, entonces, como estuve mencionando,
aquí tenemos que apoderarnos y engancharnos y activar esa energía masculina, que es la energía que nos permite más la parte de crear, de dirigir, ¿no? Para poder liderar y empujar ese proyecto. Continúo. Luego vimos la ley de correspondencia, que nos invita a hacer una introspección, a hacer una mirada interna, para poder transformar lo que hay dentro de nosotros, porque de esa manera podemos cambiar la realidad externa, porque todo lo que pasa afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Como decía, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Luego vimos la ley de vibración, que nos indica que todo en cuanto existe en este universo vibra a una determinada frecuencia, desde lo que es más tangible en la materia hasta lo más sutil, que es la energía o el plano espiritual. Y hay un amplio espectro de distintas vibraciones y frecuencias. Entonces, nos invita a alinear nuestra frecuencia, porque cuando nosotros vibramos en determinada frecuencia, como que magnetizamos todo lo que está vibrando en esa frecuencia. Entonces, cuando tú te sientas alegre y estés en ese estado de ánimo, de alegría, de positivismo, vas a conectar con todo lo que todo lo que esté vibrando a esa frecuencia. Luego vimos la ley de la polaridad, que básicamente nos indicó que todo existe en este universo, tiene ambos polos, positivo y negativo. Y la idea es encontrar un equilibrio entre esos dos polos, ¿no? Porque son como dos caras de una misma moneda. O cuando sientas miedo y sientas amor, ¿no? Al final, en conclusión, son lo mismo, pero en distintos grados. Y la idea es que podamos equilibrar ambos para poder utilizar a nuestro favor. Luego vimos la ley del ritmo y nos indica que todo fluye a su ritmo, todo tiene un ritmo en esta existencia. Como dice el ejemplo de la gestación de un bebé, desde que se concibe hasta que nace y pasa un determinado tiempo, un determinado ritmo. No hay forma de que podamos pretender que ese proceso se dé en menos tiempo, en un mes, en 2 meses. Tiene que pasar la determinada cantidad de tiempo para que pueda nacer ese bebé, ¿no? Y es importante tener en cuenta el tema del ritmo, porque a veces nosotros queremos forzar o nos frustramos porque las cosas que queremos no se dan para hoy o para mañana. Porque tiene que pasar un proceso, un determinado aprendizaje que nos va a ayudar con esta evolución. Luego vimos la ley de la causa y efecto, que nos invita a reconocernos como el creador de nuestra vida, porque todo lo que hacemos tiene un efecto, las acciones que haces tienen una consecuencia. Tarde o temprano, de alguna forma, todo lo que tú haces se va a manifestar. Entonces, eso te invita a reconocerte y a tomar responsabilidad de que tú tienes la capacidad de crear. Y por último, vimos la ley de generación, que tiene que ver con la energía masculina y femenina, porque todo lo que existe en este universo está conformado por ambas energías, por ambas cualidades de ambas energías, ¿no? Y eso es lo que nos enseñan todas estas leyes. Bien, entonces, si todas estas leyes, conocer estas leyes nos permiten desenvolvernos mejor y utilizarlas a nuestro favor, pero también nos dan más claridad para poder crear nuestra realidad. Entonces, habiendo mencionado todas estas leyes, yo creo que varios habrán preguntado o varios habrán estado pensando en su mente y dándole vuelta cómo es que esto nos ayuda a crear nuestra realidad. Entonces, como les mencioné, hay varios ingredientes que al final nos van a ayudar a poder materializar y conseguir las cosas. Y todo comenzó con la ley del mentalismo, con los pensamientos, porque es el primer paso
que te permite enfocar y visualizar qué es lo que quieres. Si tú no tienes claro qué es lo que quieres conseguir, no hay forma que puedas avanzar a las siguientes cosas. Por ejemplo, hay gente que siempre quiere algo, no sé, por ejemplo, quiere un auto y simplemente dice, ay, sí quiero, ay, Diosito, por favor, o universo, quiero un auto, no sé, Toyota, pero no sabe la marca, no sabe el color, no sabe el año, no sabe todos los detalles, porque mientras más detalles tú tengas, va a ser mucho mejor porque te va a dar claridad para sintonizar con eso que tú quieres atraer. Luego pasamos a la parte de vibración, que tiene que ver con tus sentimientos. Y tus sentimientos es como que un termómetro de cómo estás vibrando. Entonces, si tú quieres conectar o quieres precipitar o atraer determinada cosa, tienes que vibrar en esa frecuencia. Y al vibrar en esa frecuencia significa que tú ya estás reconociendo como si eso ya es parte de ti. Como dice el ejemplo, no puedes pretender atraer o sea, estando soltero y estando en un estado de soledad, sintiéndote solo, sintiéndote que no mereces, sintiéndote que estás en depresión, no hay forma que puedas vibrar en la frecuencia que te permita conectar con una persona para que puedas iniciar una relación. Tú tienes que convertirte en eso que quieres atraer. Y esa es la parte de los sentimientos. Tiene que ver mucho porque los sentimientos te dan ese termómetro. Y luego, obviamente, accionar, porque estamos en un mundo de las formas, en este mundo terrenal, y tienes que accionar, tienes que moverte, porque si ya pensaste, visualizaste, enfocaste, la tienes clarísima, vibras y sientes como que eso ya es realidad, como que eso ya es parte de ti, ya lo tienes, ahora tienes que moverte hacia él, tienes que ir por ello, ¿entiendes? Y hice un ejemplo anteriormente sobre el tema de la lotería, ¿no? Que había gente que estaba pasando muchos desafíos económicos, estar tan sumergido, enfocado en eso, que no podía pensar en otra cosa que en la carencia, pero a la vez quiere resolver su desafío económico. Entonces, ya sea por la lotería o por un trabajo o algo, pero estando en ese estado de carencia y pensando, o sea, pensando solamente en ideas de carencia, no hay, o sea, estás totalmente en discordancia con la abundancia. Cuando tienes que tener pensamientos de abundancia, de merecimiento, sentirte que ya lo posees, que es tuyo. Y obviamente buscar la forma. Si quieres la lotería y te has pasado todos los días visualizando, sintiendo que ya te ganaste, pero si no compraste el boleto de lotería, ¿cómo pretendes que puedas sacarte la lotería? O sea, tiene que haber una coherencia y tienen que estar alineados estos tres puntos. Como les comenté, la alineación de estos tres aspectos lo que te va a dar es un resultado y un efecto. En un determinado tiempo, en el proceso que tenga que tomar, ¿no? Como dice la ley del ritmo, y aprendiendo y disfrutando el camino. De eso se trata. Yo creo que es importante que tomamos conciencia de esto. Bueno, esta presentación, la idea es que entiendan y conozcan las leyes, porque luego de esto, con la Academia de los 100 días, estamos organizando talleres, y en los talleres que voy a dar, voy a aterrizar para enseñarles cómo se puede aplicar a tu vida diaria, a tu vida diaria. Entonces, yo creo que es clave primero entender y conocer de qué se tratan estas leyes, y creo que hemos dado un vistazo para que puedas saber cuáles son, ¿no? Que son 7, y cómo estas leyes rigen y afectan tu realidad. Y nosotros tenemos que saber estas reglas del juego para poder sacarlas provecho y poder, obviamente, crear lo que queremos crear. Si vamos a un nivel
a un nivel más interno, es probable que cuando, o sea, no es probable, lo que va a pasar es cuando comencemos a mirar hacia el interior, nos comencemos a dar cuenta de cosas que de repente antes no habíamos tomado conciencia, y obviamente hay una labor y un trabajo que hacer para poder cambiar y modificar muchas creencias, ¿no? Yo quiero saber ahora si alguien tiene una pregunta o algo no le queda claro para poder aclarar en estos minutos que nos quedan, que son como 9 minutos. Por favor, me pueden escribir, que con gusto les ayudo. Pudiéramos decir entonces que las personas que tienen consonancia, que todo inicie con el pensamiento y que ese pensamiento lo improntan de la emoción que genera el sentimiento, es lo que te va a permitir ir a la acción para lograr el efecto y el resultado que tú quieres. Correcto, así es, Greg. El primer paso es, obviamente, pensar y visualizar y tener claro qué es lo que quieres. Y la emoción que eso te genera es como que un booster, algo que potencia esa idea y te lleva a la acción. Y finalmente a la acción es lo que te acerca a ese resultado. Es correcto lo que tú dices. Aquí me dice Carla Rivero, difícil llegar a una nivelación de estos puntos en todo accionar humano. Obviamente es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje continuo que día a día vamos trabajando, vamos aprendiendo, pero al conocer estas leyes ya tienes como que el overview, ya tienes el panorama de cómo funciona y vas a ir identificando por qué lados tú necesitas comenzar. Es imposible abarcar toda la vez porque sería tan abrumador y te volverías loco. Tienes que identificar, y creo que cada uno, como que cuando hago esa introspección, puede saber de qué lados está como que más flojo, ¿entiendes? Y es recomendable iniciar por ahí para potenciar esas debilidades, ¿no? O esas áreas de mejora que toda persona tiene. Dame un ratito que voy a revisar las preguntas. Entonces, es sentir y crearlo para que sea correcto. Yo creo que esa parte es clave. No solo basta con visualizarlo y tener clara la figura. Tú tienes que sentir, porque al sentir estás reconociendo que eso ya es parte, que eso ya es parte de la realidad y eso ya prácticamente ya está dado. Y es así, incluso hay ejemplos que se hacen con atletas, por ejemplo, que concursan en estos eventos, no sé, en las Olimpiadas, tipo así, eventos de alta categoría, que entrenan y visualizan que ya están ganando y sienten esa emoción de ya haber ganado y son los ganadores. Entonces, es como que alinea su mente, sentimientos y entrenan y la mezcla de todos sus ingredientes los acerca a que consigan ese resultado. Otra pregunta, aquí Jennifer Espinosa me dice, ¿me podrías dar un ejemplo de cómo puedo usar esto para lograr un objetivo? Yo quiero hacer un viaje internacional por trabajo. Ok, Jennifer, no sé si con lo que mencioné antes te aclaró el panorama, pero igual lo puedo decir, que tienes que tener claro, si tú quieres hacer un viaje internacional, tienes que tener clarísimo a dónde quieres ir, qué quieres visitar, dónde te quieres quedar. O sea, todo el mayor detalle posible para que puedas tener la figura y visualizar eso. Y una vez que tengas eso, tienes que pasar a la parte de conectar con esa frecuencia y eso te ayudan tus sentimientos, ¿no? Porque con eso imprimes como que esa combinación y catapulta para que te puedas llevar a la acción. Entonces tienes que sentir que ya estás en el lugar, que ya estás viviendo todo lo que quieres vivir, que estás disfrutando como si eso estuviera pasando hoy. Porque tú tienes que reconocer que eso ya existe, simplemente
falta manifestarse. No puedes hacer eso desde un sentimiento de carencia, porque eso va a sabotear toda la ecuación. Diego dice, a veces actuamos o accionamos sin pensar por llevar como instinto los sentimientos y al final llegamos a un buen resultado. Sí, porque te puedes dejar llevar por tu intuición, que es esa voz interna tuya que es más sabia, que te puede guiar y de repente inconscientemente fue ese sentimiento y conectaste tanto con esa frecuencia y como ya tenías eso pensado y más accionaste hacia algo y se completa todo y al final tienes ese resultado. Me gusta, Luis dice, me gusta lo que explicaste sobre tratar de vibrar en la frecuencia que quieres manifestar. Recuerdo que cuando quería entrar en una relación por mucho tiempo, comencé a trabajar la sensación de amor. Por ejemplo, buscaba situaciones que me hagan sentir amor, acariciar a mi mascota, abrazar a mi madre, amar a mi trabajo, y repetía la palabra amor constantemente. Perfecto, es una buena estrategia. Y decidí enamorarme totalmente de mi vida y amar incluso lo que no me gustaba. Pensaba, esto es parte de... Perfecto. Y yo creo que ese es el primer paso. Creo que ese es, en el tema de amor es la parte quizás que nos sea más desafiante. Generar ese sentimiento de amor. Pero yo creo que con la gente que está a nuestro alrededor, nuestra mamá, nuestras mascotas, nos pueden ayudar a estar en esa frecuencia. Me parece una buena estrategia, Luis. Gracias. Jennifer, gracias. Es decir, que lo trabajo desde visualización. Claro, Jennifer, ese es el primer paso. Como puedes ver lo que estoy proyectando ahora en la lámina, tienes la combinación de pensamientos, que es el primer paso para visualizar, luego la parte de sentimientos que te conecta con esa frecuencia y luego la acción. Luis Castro, lo que comentaba sobre el ritmo, con una meditación podría conectarme con esta mente, esos sentimientos y accionar para todo esto, pero ¿cómo ser constante con todo esto? Porque puedo hacer este trabajo durante un tiempo, pero y que cuando estamos en las labores del día y en ese momento ya no siento conscientes de nuestras emociones, estamos echando por tierra unos estrés, todo este trabajo previo. No tanto así. Yo creo que es importante que sea parte de nuestra rutina, que encuentres una hora en el día que puedas hacer ese trabajo, ¿no? Y en la medida que te vas entrenando, eres más consciente y de todo el día, si haces un balance, vas a poder la mayor cantidad de tiempo estar vibrando en la frecuencia que tú quieres atraer, ¿no? Porque ya eres consciente y sabes que debes conectar en cierta frecuencia. Obviamente las cosas del día a día te pueden sacar, te puedes estresar, puedes tener mil dificultades, pero tú sabes que tienes que volver y te vas alineando y realineando, ¿no? Porque es imposible, somos humanos y tenemos cosas que pasan y obviamente te sacan del riel. La clave es regresar a ese riel. No importa cuántas veces sales, sino cuántas veces regresas y te alineas. ¿Cómo sé que voy bien con mis acciones? Es decir, cuando no, Jennifer, es decir, cuando no se ha manifestado lo que quiero, ¿cómo sé que voy bien con mis acciones o qué debo corregir? Cuando no se ha manifestado lo que quieres, bueno, primero tendrías que revisar cómo has estado haciendo el trabajo previo, la parte más sutil que tiene que ver con tus pensamientos y tus sentimientos, ¿no? Para ver que todo eso esté alineado y tus acciones. Si algo no pasa todavía es porque justamente hay un tema de ritmo o de repente eso que tú estás queriendo atraer, hay algo mejor para ti. De repente no es lo que exactamente, la vía es más sabia que uno y te va a llevar por el camino que más te conviene o se acomode. Porque a veces lo que nosotros queremos puede que no necesariamente sea lo mejor para ti. Entonces, es importante ahí analizar, ¿no? Y evaluar, primero que haya coherencia entre esos tres aspectos, y luego ver si ya había un debido proceso, sientes que estás en un proceso
de avance, de crecimiento, ¿no? Es importante que puedas tener eso. Gracias por sus preguntas, de verdad. Ha sido muy emocionante estar con ustedes y ha sido muy nutritivo para mí también participar en esta primera conferencia. Les agradezco por su atención y su participación. Gracias a todos los que se han conectado y se han conectado en este día. Recuerden que próximamente vamos a tener los talleres para poder aplicar todo esto a nuestra vida, ¿no? Y bueno, aquí le está pasando Claudia las inscripciones para que se puedan inscribir en los talleres, ¿ok? Muchas gracias, amigos. Les deseo lo mejor. Deseo que se lleven esta parte de resumen y sean más conscientes de cómo esas leyes afectan en nuestra vida. Les mando un abrazo grande y muchas bendiciones. Ok, hasta la próxima. Bueno, ha sido una conferencia extraordinaria porque este servidor conoce las leyes del universo y sabe que definitivamente tratar de aterrizar esta información de la manera más simple definitivamente es bien difícil. Por eso, muchísimas gracias, querido Antonio, querido Augusto, perdón, por ahí Antonio me estaba dando las gracias, por lo que me confundí, pero es mi querido Augusto, por la información que nos ha brindado, porque definitivamente desde la simplicidad nos ha dado lo que es el entendimiento para entender las reglas del juego y como dicen por ahí, la vida es un juego, pero hay que entender las reglas para llevarlo de mejor manera. Muchísimas gracias, querido Augusto, que van a tener la oportunidad de volver a estar con él. Si ustedes lo desean, saben que ahí está el link para que tengan la oportunidad de inscribirse en su taller, que va a iniciar en la jornada del 28 de febrero a lo que va a ser el 20 de marzo. Por lo pronto, los invito al día de mañana a que estén en la última jornada de la Maratón del Conocimiento, que se va a venir con sorpresas para todas las personas que han estado con nosotros y las personas que van a estar el día de mañana. Así que, por lo pronto es todo. Que descansen, que tengan una excelente noche, que Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana en la última jornada. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. I'm a lover, I was born this way. I'm a warrior, and I will make a change. Hope you're ready for what I'm about to say. You are love, yeah, you are brave. So come with me, take a jump into this ocean and now set your heart free. Throw the change into motion, yeah. We can live in peace. We could say the war is over, and you will come to see that we will make a difference, I believe. We will make a difference, yeah. I'm a Baba, I sing to Mahadev. Come to bring the truth to those who cannot see. Don't be led astray into unrighteous ways. We'll go back in, he said, inside your holy cave. And come with me, take a jump into this ocean and now set your heart free. Throw the change into motion, yeah. We can live in peace, or we can say the war is over, and you will come to see. We will make a difference, I believe. We will make a difference, I believe. Yeah, we're gonna make a change, oh mama. Whoa, yeah, we're going down, 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 down. Whoa, yeah, we're going down, 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 down. Whoa, yeah, we're going down, 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 down. Whoa, we're going down, 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 down.
depths of love. So come with me, take a jump into this ocean, and now set your heart free, throw the change into motion. We can live in peace, or we can say the war is over. You will come to see, we will make a difference, I believe. We will make a difference, I believe. We will make a difference, I believe, oh yes. I know we will. Yes, I know we're gonna make a change, yeah. Yes, I know we'll make a change. We will make a difference, I know. I said, oh, Spirit, guide us higher. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.